Números, capítulo número 21. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice así, hermanos. Después partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ya estuvimos orando entonces por el mensaje de la palabra del Señor, pidiendo que Dios encuentre ese mensaje de cabida en nuestros corazones o encontremos algún auxilio importante para nuestra vida a través del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Una de las cosas que estuve curioseando sobre este pasaje es que las serpientes eran muy comunes en este desierto. Eran extremadamente comunes. En el desierto hay una clase de serpiente o víbora que se llama la serpiente del monte Sinaí, que era justamente por donde el pueblo estaba pasando en ese momento. La pregunta que nos deberíamos hacer ahora es: ¿por qué las serpientes antes no entraban al pueblo? Y después de que el pueblo comenzó a murmurar, Dios utilizó a esas serpientes para que sí entraran al pueblo. Parece que me deja una sensación aquí que Dios tenía control sobre estos animales para que no ingresaran al pueblo mientras el pueblo estaba acampando. Usted me dirá: pero claro que sí que tiene poder. Dios tiene poder para controlar todas las cosas, ¿cierto? Dios tiene poder para controlar la naturaleza. Dios tiene poder para controlar los vientos, para controlar el mar. Dios tiene poder. Amén. Pero eso es algo que nosotros debemos creer en nuestros corazones, de que Dios tiene poder para controlar todas las cosas. Es decir, Dios estaba controlando a las serpientes que no llegaran al pueblo y que el pueblo no sufriera daño mientras vivían en carpas en el desierto. Dios estaba poniendo límites de alguna manera para que no ingresaran al campamento las serpientes que eran animales propios del lugar donde vivían. Dios estaba controlando y que estaba cuidando y estaba vigilando para que nada malo le pasara al pueblo. Mientras el pueblo estaba en obediencia, mientras el pueblo estaba aferrado al Señor, mientras el pueblo vivía bajo la cobertura de Dios, nada le pasaba. Pero dice que el pueblo entró en desánimo. Desánimo. ¿Cuánto han padecido en algún momento alguien desánimo? Dos hermanas solamente levantaron la... Yo siempre digo, las hermanas son siempre valientes porque son las más sinceras de todos. Yo, hermano, he sufrido tantas veces desánimo que perdí la cuenta. En algunas ocasiones, hermanos, cuando perdí o me entró el desánimo, he agarrado a patada algunas cosas. Porque uno siempre que se desanima le echa la culpa al otro, ¿verdad? Cuando uno está en estado de desánimo, cuando uno está frustrado, desanimado, comienza a echarle la culpa a otros y comienza a veces a agarrárselas con otros porque piensan que de esa manera está desahogando esa sensación, ese sentimiento que lo ha llenado y lo ha embargado. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido el desánimo. Es propio del ser humano. Es propio de nosotros. Y el pueblo dice aquí, hermanos, que estaba desanimado y como comenzó a desanimarse, comenzó a hablar mal de su liderazgo y comenzó a hablar mal en contra de Dios. Esto es culpa de Dios. Esto es culpa de Moisés. Estamos aquí por culpa de él.
no tenemos ni pan, ni agua, no tenemos las cosas necesarias aquí, nos trajo a este lugar y vemos que en este lugar no salimos adelante, siempre estamos como patinando en este territorio sin poder salir adelante. Una de las cosas que me he dado cuenta, que cuando el ser humano se desanima, deja de ser objetivo y comienza a ser subjetivo. Y utilizar palabras como, por ejemplo, a mí me parece que esto no está bien. Me parece. A veces utilizamos palabras, siento. Hay gente que utiliza mucho la palabra, siento que esto no es de Dios, o siento que esto no está bien, o siento que esto no me ayuda. Y usamos palabras subjetivas que tienen que ver con nuestro estado de ánimo y que tienen que ver con nuestra sensación de percibir lo que nos rodea, de percibir lo que está a nuestro alrededor. Y cuando estamos percibiendo las cosas a nuestro alrededor, a veces no estamos siendo objetivos, no vemos la realidad con claridad. Y entonces comenzamos a pensar que lo que nos pasa a nosotros es por culpa de todo lo que nos rodea. Y esto no es ajeno a lo que decía el pueblo de Dios aquí. Dice, pues no hay pan ni agua. Versículo número 5 al final. Dice, pues no hay pan ni agua. Pero a continuación dice, fastidio tengo de este pan tan liviano. Entonces, ¿cómo era el asunto? ¿Tenían pan o no tenían pan? No hay pan, no hay de ese pan francés maravilloso que cruje los dientes cuando... Pero había pan para comer. El pan que tenían era nada más y nada menos que el maná que descendía del cielo cada mañana. Esta gente en medio del desierto, hermanos, comían pan fresco todos los días. Pero tenían el atrevimiento de decir, no hay pan. Porque el pan que estaban comiendo ya no les caía grato a sus papilas gustativas. Ya no sentían placer al comer el pan. Entonces, como no sentían placer, decían, no hay pan. Pero Dios, hermanos, cada día de los 40 años en el desierto, Dios le daba pan fresco a este pueblo de más de 2 millones de personas en el desierto. Comían pan fresco todos los días. Dios le proveía pan fresco todos los días. Pero aún así, hermanos, tuvieron la desfachatez de decirle a Dios que no había pan. Tuvieron la desfachatez de decirle a Dios que la situación donde vivía era culpa de Él, que podían estar mejor, que pensaban estar mejor, pero que su situación era una situación difícil, producto de Dios. Entonces, como lo criticaron a Dios, como no fueron claros en el sentido de la realidad con Dios, yo pienso que en este momento Dios lo que hace es quitarle esa cobertura de protección que tenía sobre ellos. Dios estaba cuidando que ni el clima, ni los elementos a su alrededor, ni los animales de a su alrededor le hicieran daño al pueblo. Dios estaba proveyendo para ellos ese cuidado. Pero como el pueblo quiso decirle a Dios que no estaba a gusto con la situación en que estaban viviendo, no estaban a gusto con el clima, no estaban a gusto con las cosas que tenían, entonces Dios por un momento le quita esa protección con la que estaban viviendo. Y cuando Dios quita esa protección, hermanos, cuando Dios quita la protección con que nos cuida, con que nos guarda, con lo que nos da fortaleza todos los días, con su presencia que podemos acceder a ella, hermanos, todas las veces que queramos. Podemos orar a Dios todos los horarios del día, podemos clamar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Dios escuchará nuestra oración. Pero como no estaban a gusto, entonces Dios quita la protección. E inmediatamente, hermanos, cuando Dios quita la protección, las alimañas comienzan a entrar al pueblo. Y todo aquello que estaba fuera y no podía entrar, ahora no está esa barrera poderosa
otorgada por el Señor para que las alimañas no entraran. Ahora todo el mundo puede entrar. Y con ello entraron las serpientes venenosas que estaban a su alrededor y que vivían en este desierto. Como les dije anteriormente, hermanos, hay una clase de víbora que se llama la víbora o la serpiente del desierto del Sinaí. Ese es el nombre de ella. Así que habitan en todo ese lugar, en todo ese territorio, y comenzaron a entrar dentro del pueblo. Y comenzaron a morder al pueblo. Digo morder porque antes decía picaban al pueblo. Pero picar está mal, ¿no? Picar está mal, ¿no? Ellos no tienen pico para picar. Tienen dientes, mordían al pueblo. Y dice la Escritura, hermanos, en forma literal, versículo número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Murió mucho pueblo. Hermanos, quiero que ustedes visualicen a este pueblo multitudinario en el medio del desierto, protegido por Dios, cubiertos por el poder sobrenatural por el Señor. Nadie podía hacerle daño. Ninguna cosa podía hacerle daño. Dios les daba vida cada día en el desierto. Pero porque criticaron a Dios, se volvieron en contra de Dios, le dieron las espaldas a Dios, no quisieron seguir el camino que el Señor le estaba trazando, entonces Dios quita la cobertura. ¿Y qué es lo que entra cuando Dios quita la cobertura? La muerte. La muerte espiritual. La muerte espiritual entra en el pueblo. En este caso fue muerte literal. Pero la muerte entra, hermanos, y comienza a hacer sus estragos. El pecado trae muerte. La crítica trae muerte. La desconformidad, hermanos, de esta clase de desconformidad trae muerte. El pueblo, hermanos, ahora estaba siendo, hermanos, abatido por las serpientes que nunca le habían hecho nada. Pero ahora estaban siendo mordidos por ella y muriendo. Y muriendo. Y dice la Escritura aquí, dice, y murió mucho pueblo. Mucho pueblo. Es una cosa en la cual nosotros tenemos que meditar y reflexionar, hermanos. El permanecer en la presencia de Dios y en permanecer en el cuidado de Dios y permanecer en la fe del Señor, hermanos, es indispensable para que Dios cuide de nuestra vida, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, para que el Dios, hermanos, vaya abriéndonos camino en el andar. El ser humano sin Dios no tiene posibilidades. El Evangelio dice, hermanos, que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo el ser humano nada puede hacer. Y no debe seguir a Dios según la posición, a mí me parece, yo siento, yo creo. No, hermanos, cuando nos aferramos a las Escrituras y las Escrituras nos iluminan, nos inspiran, nos ilustran en la forma en que Dios ha querido hacernos entender de cómo seguir al Señor, esa es la manera, no hay otra, de seguir al Señor. Esa es la forma. No amerita, hermanos, ningún otro tipo de razonamiento. Es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y cuando uno en algún momento, hermanos, ha entrado en ese estado de desánimo, en ese estado de frustración y cree que Dios no está cuidando, que Dios no está bendiciendo, cree que su oración no pasa más del techo de su dormitorio, cree que Dios no está escuchándolo, lo que uno debe de hacer, dice aquí la Escritura, es arrepentirse, porque esa es una percepción personal y no es la realidad que el Señor nos muestra a través de su palabra. Porque el Señor dice, hermanos, que Dios escucha la oración del justo. Dios tiene atento su oído a ello. Amén. Hay que orar, hermanos, y arrepentirse delante del Señor. Y esto fue lo que hizo el pueblo. El pueblo, hermanos, inmediatamente cuando vio el mal que estaba
invadiendo el pueblo y que sus hijos estaban muriendo y que sus padres estaban muriendo y que sus abuelos estaban muriendo y que sus mujeres estaban muriendo, dice que rogaron a Moisés, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. O sea, hermanos, que no estaba fuera de su conocimiento el hecho de que la crítica estaba mal. Ellos sabían que la crítica estaba mal. Ellos sabían, hermanos, que hablar en contra de Dios no era nada bueno. Que hablar en contra del líder espiritual de su momento no era nada bueno. No trae buenos resultados este tipo de acciones. Sabemos que esto es así porque ellos lo manifiestan. Ellos lo manifiestan. Ellos le piden a Moisés, a quien habían criticado. Le habían dicho que su capacidad para guiar a este pueblo no era buena, no estaba haciendo ni tomando buenas elecciones. Que el lugar por donde los llevaba no había agua, no había pan para ellos. Le estaba diciendo que su forma de guiar al pueblo no era inteligente, no provenía de la presencia de Dios. Y estaba criticándoles una y otra vez, pero ahora reconocieron que la crítica no es buena, que la crítica no lleva a buen lugar, que la culpa no son de los demás, que todos tenemos la oportunidad de acercarnos al reino de los cielos y buscar nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Ahora, el pedido que hace el pueblo a Moisés, el pedido que hace es que quite las serpientes. ¿Cierto? Versículo número 7, en su segunda parte: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice que Moisés oró por el pueblo, pidiéndole a Dios que Dios quitara las serpientes. Pero Dios, hermanos, a quien no le podemos agregar ningún tipo de sabiduría, y conoce bien la naturaleza del ser humano porque Él es nuestro creador. Dios, hermanos, que es la sabiduría por excelencia, no quita las serpientes del pueblo. Antes las había quitado. Las serpientes estaban fuera del pueblo. Por su desobediencia, Dios toma distancia para mirarlos. Las serpientes invaden. Las serpientes no se iban a ir más de entre el pueblo. Ahora iba a haber otra estrategia. Esta estrategia nueva que Dios iba a poner allí en el pueblo necesitaba total y absoluta dependencia de Dios. Ahora todos no tenían que echarle la culpa a Moisés, sino que todos tenían que ver por su propia vida. No tenían que en otra circunstancia agarrar y decir: no, Moisés, esto es tu culpa. Esto es culpa tuya por no ser, estás sordo, sacate la cerilla de las orejas, no estás escuchando bien a Dios. Ahora ya no era más así, ahora dice: todo el mundo debe de actuar en beneficio de su propia vida. Amén. Y esto, hermano, tiene una simbología muy importante, porque hoy es la regla que Dios ha puesto para todos nosotros. Amén. Por eso Jesús mismo dice en San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, individual, ¿verdad? Ahora la responsabilidad está puesta sobre nosotros, sobre el ser humano, está puesta sobre cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
como en aquel día había que, una vez que la serpiente lo había picado, o lo había mordido, digo bien, lo había mordido, había que mirar una serpiente que se había levantado en medio del pueblo. Era algo simbólico, ¿verdad? Algo simbólico, pero que no podía verse libre del veneno de esa serpiente si no miraba a la serpiente de bronce levantada en el medio del campamento. No había forma. Ahora la responsabilidad estaba en cada uno. Ya no había oportunidad para echarle la culpa a Moisés. Ya no había la oportunidad para echarle culpa a nadie más. Ahora todo el mundo debía ser responsable de su propia salud. Pero Dios no quitó las serpientes allí. Incluso algunos iban a ser mordidos por ellas. Incluso algunos tenían que pasar el dolor, hermanos, de sufrir la mordedura y el veneno entrando en su torrente sanguíneo. Algunos iban a padecer las secuelas. A algunos le iban a quedar las cicatrices. Todo dependía con la rapidez que elevaran su mirada hacia la serpiente de bronce levantada en el desierto. Dice el versículo número 8: y ahora Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Cualquiera que fuere mordido, así que tenía que ser mordido primero, pasar por el dolor de la mordida, por la angustia de la mordida, por la preocupación de la mordida, por el temor de la mordida. Porque no crea que, hermano, esto era prácticamente un acto espontáneo de los israelitas que de pronto se convirtieron todos al Señor y estaban tranquilos en la casa. Entraba alguien a su tienda, entraba una serpiente a su tienda, la mordían y ellos salían corriendo y miraban a la serpiente. No crea, pasaban por mucho, como todos los seres humanos hoy día pasan por mucho para conocer al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. Para entender, hermano, que cuando nosotros levantamos nuestra mirada hacia el cielo buscando al Dios Todopoderoso, Él siempre nos responde. Cristo está allí para responder a nuestra necesidad. Este pueblo, hermanos, tenía que aprender la lección de la fe. Amén. Como todos nosotros tenemos que aprender la lección de la fe. La fe, hermanos, en nuestros corazones tiene un inicio. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Cristo, Él pone fe como un grano de mostaza. Algo pequeño, ínfimo, pero que luego debe tener un crecimiento. Así como la mostaza tiene un crecimiento, siendo una hortaliza se transforma en un árbol. La fe tiene que tener un crecimiento en nuestra vida. Y para que nuestra fe, o la fe que Dios puso en nuestro corazón, crezca, es necesaria ponerla en práctica. Amén. ¿Y cuándo usted va a poner la fe en práctica? Cuando lo pica la serpiente. Cuando lo muerde la serpiente. Vio que queda en el subconsciente ese tema, ¿no? Picadura, mordedura. Pero cuando nosotros vamos a poner en práctica la fe, cuando pasamos por el desánimo, cuando pasamos por la frustración, cuando pasamos por la necesidad, cuando pasamos por un problema, es allí el momento de poner en práctica la fe. No la queja, la fe. No poner, hermanos, o dejar que el desánimo comience a producir en nosotros apreciaciones poco correctas de la realidad. Que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de poner en práctica la fe. Y las Escrituras, hermanos, ilustran en el poder de la fe. Dice la Escritura, hermanos, que si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces esa fe puede hacer trasladar el monte al mar.
tomando esa ilustración, hermanos, que la fe puede hacer cosas extraordinarias cuando la ponemos en práctica. La fe, hermanos, puede mover la mano de Dios y realizar milagros. La fe, hermanos, no está guardada solamente para gente que tiene un dominio, digamos, o que tiene una actividad especial en el ministerio espiritual. No, hermanos, dice la palabra de Dios que todos nosotros podemos ejercitar la fe. Como lo tuvo que hacer esta gente en el desierto. Eran mordidos por la serpiente. ¿Y qué hago ahora? Siento el dolor corriendo por mis venas, que es el veneno. ¿Y qué hago ahora? El tejido comienza a descomponerse. ¿Y qué hago ahora? Estoy comenzando a sentir los síntomas, hermanos, de los efectos del veneno. ¿Y qué hago ahora? Tiene que correr y mirar la serpiente en el desierto. Porque cuando la mire, dice la Escritura, cuando mire la serpiente, es la señal de que tú estás dependiendo de Dios. La señal de que tú le estás creyendo al Dios Todopoderoso. La señal de que estás poniendo en práctica la fe. La señal de que tú eres alguien ahora que confías en la sabiduría y en el poder sobrenatural de Dios. Y la gente, hermanos, que era mordida comenzó a correr y a mirar la serpiente de bronce. Comenzó a correr y a mirar. Me imagino, de pronto se vieron decenas de personas allí. De repente se vieron cientos, de repente se vieron miles. Y todos experimentando y testificándose uno a los otros cómo desaparecían los síntomas de una mordedura de una serpiente venenosa. Estaban desapareciendo de su organismo y muchos saltando de alegría porque el poder de Dios se estaba haciendo real en sus vidas. Hoy no es diferente, hermanos. Hoy no es diferente. Si usted está padeciendo de alguna situación en su vida, si usted está padeciendo de algún pesar en su vida, si usted está padeciendo de soledad, de frustración, hermanos, de desánimo que tan peligroso es si no se controla rápidamente, la Biblia nos enseña que todos podemos correr hacia el trono de la gracia. Todos podemos correr. Algunos dicen, ¿dónde está el trono de la gracia? El trono de la gracia, hermanos, está en cada lugar donde nosotros nos podamos poner de rodillas, a solas delante del Señor, confesarle a Dios nuestras debilidades y rogarle a Dios por sus fortalezas. Allí, hermanos, está la fuente inagotable de gracia del Señor. Amén. ¿Y quién no va a pasar en algún momento de su vida por frustraciones, por dolor, por sufrimiento? Dice aquí la Escritura, hermanos, que a veces no nos gusta escuchar esto, pero dice la Escritura, lo dice el Señor Jesús, que en el mundo tendremos aflicción. Pero la oración no termina ahí. Él dice luego, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos ejemplo dados por el Señor de que podemos combatir esos momentos de dolor, de sufrimiento, de frustración, de miedo, de preocupación. Podemos combatirlos con la gracia y el poder sobrenatural del Señor. Pero hay que poner en práctica la fe, hermanos. De lo contrario no será posible. Amén. Nuestra situación deberá cambiar. Nuestra situación, hermanos, deberá mejorar. Nuestra situación, hermanos, nos tiene que dar oportunidades mejores. ¿Por qué? Porque contamos con un Dios poderoso que nos escucha cada vez que nos ponemos delante de Él a pedirle por nuestra situación. Amén. Es decir, hermanos, que si nosotros practicamos este hermoso ejercicio de ir a la presencia de Dios cuando tenemos momentos difíciles y confiar en que Dios nos puede revertir las situaciones, como ponemos entonces en práctica la fe que Dios dice que debemos tener cuando nos acercamos a Él. Cuando nos acercamos a Él. Dios no nos va a sacar los problemas así como así. Todavía tendremos que nadar sobre los problemas.
Todavía tendremos que nadar sobre algunas frustraciones en las cuales estamos viviendo. No van a desaparecer de la nada. Pero Dios dice que cada vez que nos dirigimos a Él, Él nos dará vida. Hay cosas en este mundo que han llegado, que van a llegar y no se van a ir, que van a permanecer por mucho tiempo. Pero Dios nos dice que si nos acercamos a Él, nuestra mirada está hacia lo alto, entonces Él nos dará vida. Amén. Vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en tal motivo, hermanos, es que debemos confiar en el poder maravilloso de Cristo.